En el corazón de la ciudad, entre el murmullo constante y el ritmo acelerado, vivía Sofía. Para todos, era un pilar de fortaleza, una roca inamovible. En la oficina, su escritorio era el epicentro de las soluciones. Sofía, ¿puedes revisar este informe para el viernes? Le pedía su jefe, aunque ya tenía 3 proyectos urgentes. Ella, con una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos, asentía. Claro, no hay problema. En su grupo de amigos, era la confidente universal, la que escuchaba durante horas los dramas amorosos de Laura, la que aconsejaba a Carlos sobre su carrera, la que organizaba cada encuentro para que todos estuvieran cómodos. En una de esas tardes de café, mientras consolaba a un amigo, se dio cuenta de que nadie le había preguntado cómo estaba ella. No es que no les importara, simplemente habían asumido que Sofía siempre estaba bien. Pero Sofía no estaba bien. Se sentía como una casa hermosa por fuera, pero con los cimientos agrietados y las habitaciones llenas de polvo y silencio. Llegaba a casa cada noche con un peso invisible sobre los hombros, un agotamiento que no se iba con 8 horas de sueño. Era el cansancio de decir sí cuando su interior gritaba no. Era la fatiga de sostener las expectativas de todos, olvidando las suyas. Una tarde de sábado, buscando un viejo cargador en un cajón, sus dedos rozaron un cuaderno de bocetos cubierto de polvo. Lo abrió. En sus páginas había retratos, paisajes imaginarios, diseños de vestidos que soñó crear. Recordó a la Sofía adolescente, la que pasaba horas con un lápiz en la mano, convencida de que su futuro estaba en el arte. ¿Dónde había quedado esa chica? En otra caja, encontró una guía de viaje de Italia, con rutas marcadas y notas al margen sobre gelaterías y museos. Un viaje que pospuso por el ascenso de un colega al que tenía que ayudar. Cada objeto era un fantasma de un sueño abandonado, un recordatorio de las piezas de sí misma que había ido dejando por el camino para hacer espacio a los demás. Esa noche, el reflejo en el espejo le devolvió una mirada extraña, la de alguien a quien apenas reconocía, los hombros encorvados, la sonrisa forzada, los ojos opacos. Y ahí, en la quietud de su apartamento, con el único testigo de la luna entrando por la ventana, se hizo una promesa. No fue un grito al cielo ni una declaración dramática, fue un susurro, tan íntimo y profundo como una oración. Se acabó. A partir de ahora, voy a elegirme a mí. Fue una promesa hecha cuando nadie la estaba mirando, la más sagrada de todas. El lunes siguiente fue el primer día del resto de su vida. El cambio no fue un terremoto, sino una serie de temblores pequeños y deliberados. Empezó con una palabra de 2 letras, no. Su amiga Laura la llamó, angustiada por una discusión trivial con su pareja. Sofía, necesito verte ahora. Estoy fatal. La vieja Sofía habría cancelado sus planes, habría corrido a su lado. La nueva Sofía respiró hondo y dijo, con una amabilidad firme, Laura, te quiero mucho, pero esta noche la necesito para mí. ¿Podemos hablar mañana? El silencio al otro lado de la línea fue incómodo, cargado de sorpresa. Sofía sintió una punzada de culpa, una voz en su cabeza que la llamaba egoísta, pero se mantuvo firme. Esa noche, en lugar de absorber la ansiedad de otra persona, desempolvó su viejo cuaderno de bocetos y un lápiz. Al principio, sus trazos eran torpes, inseguros, pero poco a poco, mientras dibujaba las flores de su balcón, sintió como una parte olvidada de su alma despertaba. En el trabajo, cuando su jefe le asignó una tarea adicional con un plazo imposible, ella no asintió automáticamente. En su lugar, respondió, me encantaría ayudar, pero para hacerlo bien y cumplir con mis otras prioridades, necesitaré una extensión en el proyecto X o que deleguemos esta nueva tarea a alguien más. Su jefe parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a que Sofía pusiera límites. Hubo una negociación, algo inédito, y se llegó a una solución razonable. Al salir de la reunión, escuchó a un colega murmurar,
vaya, parece que a alguien se le subieron los humos. El comentario dolió, pero Sofía se recordó su promesa silenciosa. No se trataba de humos, se trataba de respeto propio. Las reacciones de su entorno fueron una prueba de fuego. Su madre, preocupada, le dijo: hija, te noto distinta, estás más callada, como más distante. ¿Está todo bien? Intentaba explicarle que no era distancia, sino introspección, pero era difícil de entender para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad total. Algunos amigos se alejaron, incómodos con una Sofía que ya no era un lienzo en blanco para sus propias necesidades. Las dudas la asaltaban en las noches de insomnio. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Se estaba convirtiendo en una mala persona? Pero entonces recordaba la sensación de vacío de antes, el agotamiento crónico, y sabía que estaba en el camino correcto. Estaba podando su jardín para que las flores correctas pudieran crecer, y poco a poco, las flores comenzaron a brotar. La energía que antes gastaba en complacer a los demás, ahora la invertía en sí misma. Se inscribió en clases de italiano, reviviendo su sueño de viajar. Empezó a caminar por el parque por las mañanas, no para hacer ejercicio, sino para sentir el sol en la cara y escuchar el canto de los pájaros. Su risa se volvió más frecuente, más genuina. Un día, en el trabajo, durante una sesión de lluvia de ideas donde normalmente se habría quedado callada, levantó la mano y propuso una idea audaz, una que llevaba meses madurando en su mente. Su voz no tembló, habló con una claridad y una pasión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Su propuesta no solo fue aceptada, sino celebrada. La transformación era visible, ya no caminaba encorvada, sino con la espalda recta y la mirada al frente. Un día, mientras esperaba su café, inició una conversación con un desconocido sobre el libro que estaba leyendo. Fluyó con una naturalidad que antes le habría parecido imposible. Se dio cuenta de que al crear espacio para sí misma, también había creado espacio para conectar con el mundo de una manera más auténtica. Sus viejos amigos, los que se quedaron, empezaron a tratarla de forma diferente. Las conversaciones se volvieron más equilibradas, un intercambio real en lugar de un monólogo. Laura incluso la llamó un día solo para preguntarle cómo estaba su clase de italiano. Una tarde, sentada en un banco del parque, Sofía reflexionó sobre su viaje. La promesa silenciosa no había sido un acto de magia, sino el primer paso de un largo camino de decisiones conscientes. Entendió que cuidarse a sí misma no era egoísmo, era un acto de supervivencia y de amor. Era la única forma de poder ofrecer al mundo una versión completa y vibrante de sí misma, no los restos que quedaban después de satisfacer a todos los demás. Se dio cuenta de que las decisiones más importantes de nuestra vida no son las que se anuncian con fuegos artificiales, sino las que tomamos en silencio, cuando nadie nos mira. Son esos pactos con nuestra propia alma los que tienen el poder de cambiar nuestro mundo desde adentro hacia afuera. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. La promesa se había cumplido. Por fin, se sentía en casa dentro de su propia piel.